Vamos a empezar, Bretón. Ahorita usted. Ya. Buenas tardes a todos. A nosotros nos ha tocado el decreto 31/2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Nuestro equipo está integrado por Mariela Victoria Reynoso Jacobo, Tamaris Jocabed Morán Ruiz y su servidor Carmen Agustín Herrera Jacobo. Lo primero que tenemos es la ficha técnica. Ustedes pueden observar en la diapositiva aquí aparecen como que si estuviera ropa tendida y dice órgano legislador al Congreso de la República de Guatemala, gobierno en el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, fecha de emisión 5 de junio de 2002, fecha de publicación el 17 de junio de 2002, fecha de vigencia 17 de julio de 2002, se publicó en el Diario de Centroamérica, en el tomo 269, el diario 37, ahí se encuentra, se puede localizar, ¿no?, la publicación. La estructuración de la ley está conformada por 53 artículos distribuidos en 8 capítulos y el último capítulo tiene 3 secciones. A la siguiente diapositiva, por favor. A los considerandos. Aparecen 4 considerandos. La parte considerativa alude que el decreto 1126, predecesor de la actual Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, es obsoleto y debe ajustarse al régimen de control y fiscalización que preceptúa la Constitución Política de la República. Enseguida refiere al acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria y al acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. En ambos se sustenta la reforma, el fortalecimiento y la modernización de la Contraloría General de Cuentas. Los 3 términos anteriores apuntan al entorno tecnológico mediante herramientas dinámicas que faciliten la determinación del grado de eficiencia, eficacia y economía de ejecución de los programas de la administración pública, además de la evaluación de los resultados obtenidos al contrastarlos con los objetivos nacionales, institucionales y sectoriales. Finaliza indicando que complementa el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, como sistema de auditoría gubernamental. Eso sería en relación a la parte considerativa. La siguiente diapositiva, por favor. Luego aparece el por tanto. El por tanto fundamenta la razón de ser de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, citando de la Constitución Política de la República los artículos 134, 171, 232, 233, 234, 235, 236 y 237. Esto quiere decirte que tiene su asidero en la Constitución Política de la República. El 171, en el inciso A, que faculta a decretar, reformar y derrogar leyes al Congreso. El 134, que habla de la descentralización y autonomía. 232, propiamente de la Contraloría General de Cuentas. El 233 de la elección del Contralor General de Cuentas. 234 de los requisitos del Contralor General de Cuentas. 235, facultades del Contralor General de Cuentas. 236 de los recursos legales y 237 del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Destaca que se debe brindar facilidades necesarias para desempeñar amplia y eficazmente sus funciones el órgano de control fiscal, las otras atribuciones del Congreso de la República y lo relativo al régimen de control y fiscalización y al régimen financiero.
Entonces, lo dejo en compañía de mi compañera Mariela. Gracias, compañero. Buenas noches. ¿Sería tan amable de pasar a la siguiente diapositiva, licenciada? Mariela, usted no va a encender su cámara. Ahí sí le aparece. Sí. Ah, muy bien. Bueno, con respecto a la estructura de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, si analizamos el capítulo 1, se enfoca específicamente en las normas generales que esta conlleva, ¿verdad? Como por ejemplo, su naturaleza jurídica y su objetivo fundamental, el cual se encuentra establecido en el artículo número 1 de la mencionada ley. La Contraloría General de Cuentas indica, es una institución pública, técnica y descentralizada de conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa. Otro aspecto general es el ámbito de competencia. El ámbito de competencia lo encontramos en el artículo 2, que corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la función fiscalizadora y de control en los ingresos, egresos, activos, pasivos, derechos y en general de los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios. Un artículo bastante importante es el artículo número 3. El artículo número 3 especifica los objetivos que la Contraloría General de Cuentas tiene. Son bastantes, por lo que voy a mencionar los más, los que a mi criterio llaman más la atención y que también generalizan parte de los demás. Por ejemplo, promover y vigilar la responsabilidad de los servicios públicos para que puedan rendir cuentas públicamente de manera amplia y oportuna. Promover el intercambio de información a través de los informes y recomendaciones de auditoría para la actualización, modernización y mantenimiento de los sistemas. En especial del integrado de administración financiera, así como de los procedimientos operativos y de control. También contribuir al fortalecimiento de la capacidad general del Estado para ejecutar con eficacia y eficiencia las decisiones y políticas del gobierno. Promover y vigilar la calidad del gasto público. Esto, como mencioné, lo encontramos en el artículo número 3. El artículo número 4, sin embargo, nos establece las atribuciones que la Contraloría General de Cuentas tiene. Normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna, promoviendo las medidas que contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia de las mismas, incluyendo las características que deben reunir los integrantes de dichas unidades. Esa es una de las atribuciones muy importantes para la Contraloría. Otro aspecto muy importante, siempre en general, ¿verdad? Que el control gubernamental que debe tener la Contraloría General de Cuentas en cuanto a el control interno y externo gubernamental. La aplicación del control gubernamental normará lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos, instituciones y entidades del Estado. Dice también el artículo número 6 establece, ¿verdad? Un aspecto muy importante, dice que para ser un encargado de los órganos de auditoría de los que anteriormente mencioné, se debe cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo, ser contador público y auditor, ser colegiado activo y haber aprobado los cursos de capacitación que impacta la Contraloría.
Esos son algunos de los aspectos generales, pero un aspecto bastante importante siempre es el artículo número 9 porque indica lo que es la divulgación de la información, que dice que el personal de Contraloría de Cuentas debe guardar la confidencialidad y reserva respecto de la información que obtenga durante el proceso de auditoría que realicen los órganos, instituciones y entidades y personas. También indica este mismo artículo que en forma semestral la Contraloría General de Cuentas va a divulgar por medio del diario oficial la nómina de las entidades que fueron examinadas durante el periodo semestral anterior. Entonces, este es muy claro en indicar que antes de que se termine de realizar lo que es una auditoría, no se tiene permiso para divulgar ningún tipo de información, sino hasta cuando ya fue examinado todo el periodo semestral. Bueno, en el capítulo número 2 ya se refiere a lo que es a la estructura orgánica que tiene la Contraloría General de Cuentas. La dirección, administración y funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas está integrada de la siguiente manera, en el siguiente orden jerárquico. Contralor General de Cuentas, Subcontralor de Probidad, Subcontralor de Calidad de Gasto Público, Subcontralor Administrativo, Inspector General y Directores. Así se conforma lo que es la Contraloría General de Cuentas. Tienen varias atribuciones como representar y dirigir la institución, ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de institución, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la institución conforme a la ley de servicio civil, así como realizar las rotaciones del personal que se consideren convenientes en cumplimiento al régimen de administración de recursos humanos, a que se refiere la literal Z del artículo 4 de la presente ley. Algunas funciones y competencias específicas del Contralor de Probidad se encuentran establecidas en el artículo 16. Dice, el Contralor de Probidad tiene las funciones y competencias siguientes: recibir, registrar, verificar y tramitar las declaraciones juradas de patrimonio y exigir la formulación de las que no hubiesen sido presentadas por los obligados en la oportunidad, forma y condiciones que la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos determine. Verificar la veracidad de la información que presenta por los sujetos de responsabilidad en las declaraciones juradas de patrimonio. Imponer las sanciones pecuniarias correspondientes por el incumplimiento en lo preceptuado de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Financieros. Y entre otras, ¿verdad? Las demás funciones y competencias que se determinen en otras leyes. El subcontralor de probidad deberá rendir informes periódicos por lo menos 2 veces al año al Contralor General de Cuentas y al Congreso de la República sobre todas las evaluaciones, análisis, estudios, investigaciones propuestas y resoluciones emitidas. Esto lo encontramos regulado en el artículo 17. Funciones de la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público. La Subcontraloría de Calidad de Gasto Público tiene como función específica analizar y evaluar la calidad y el impacto del manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos, instituciones de ejecución física y financiera del presupuesto asignado con relación a los planes operativos anuales. Esto se encuentra establecido en el artículo 19. Mariela y Agustín, Damaris no va a exponer. Bien, también va a exponer. Lo que pasa es que quedan 8 minutos, porque a las 1:30 empieza el otro grupo. Va, está bien. Entonces, como pudieron ver y escuchar, ¿verdad? Ya se explicaron algunas de las generalidades de esta ley y del capítulo 2. Entonces, ahora los dejo con mi compañera Damaris para que exponga un poco sobre el tema. Buenas noches. Buenas noches, Damaris. Yo voy a exponer un poco sobre el régimen económico y financiero que se encuentra en el capítulo 4 de la ley de la Contraloría General de Cuentas. En el artículo 32
dice que lo del presupuesto, dice que corresponde a la Contraloría General de Cuentas una asignación anual no menor del 1% de los ingresos ordinarios del Estado determinados por el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal. Esto para cubrir todos aquellos gastos de funcionamiento y fiscalización que le corresponde al mandato constitucional. Para ello, el Ministerio de Finanzas Públicas incluirá dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de cada año la transferencia corriente respectiva y trasladará los recursos a la Contraloría General de Cuentas conforme a la programación de los gastos de la misma. También se encuentra el artículo 33 que menciona el patrimonio, donde dice que la Contraloría General de Cuentas para su organización, funcionamiento y cumplimiento de atribuciones contará con los recursos financieros siguientes. La asignación que le otorgue el Estado. La asignación que le otorgue el Estado y las donaciones de cualquier naturaleza que siempre no limiten, coarten, restringan o tergiversen o disminuyan la función o cualquier otro ingreso que perciba de conformidad con esta ley. También encontramos lo que es la formulación del presupuesto. Esto se hará conforme anualmente su presupuesto de ingresos y egresos conforme a lo que establecido por el organismo ejecutivo y el legislativo de la República de Guatemala, el cual deberá ser incrementado de acuerdo con las necesidades reales de la institución y conforme a las disponibilidades financieras del Estado. Asimismo, se dará la ejecución presupuestaria. En la Contraloría General de Cuentas queda facultada para administrar, ejecutar y registrar todos los fondos contemplados dentro del presupuesto. Asimismo, se da una memoria de labores, en donde dice que la Contraloría General de Cuentas remitirá al Congreso de la República anualmente la memoria de labores dentro de los primeros 10 días del mes de febrero de cada año, el cual incluirá la liquidación financiera de su presupuesto. Asimismo, la Contraloría General de Cuentas contará anualmente durante los primeros 6 meses de cada año mediante concurso público a una entidad privada de reconocido prestigio y con más de 5 años de experiencia para que realice una auditoría externa de finanzas y mecanismos de control interno. El resultado de dicha auditoría se deberá enviar al Congreso de la República de acuerdo con el párrafo anterior y deberá publicarse en el portal electrónico de la Contraloría General de Cuentas. También en el capítulo 6 habla sobre el régimen sancionatorio. Infracción, como tenemos conocimiento, infracción es toda acción o omisión que implique la violación de las normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal. En este caso, toda aquella acción que tergiverse o contraríe las normas que están dentro de la ley de la Contraloría General de Cuentas por parte de servidores u otras personas individuales o jurídicas. La Contraloría General de Cuentas se considera como querellante adhesivo a los procesos penales en los cuales se presuma la comisión de delitos contra el Estado de Guatemala cometidos por servidores públicos y las demás personas a las que se refiere el artículo 2 de esta misma ley. Asimismo, la resistencia a la acción fiscalizadora. El resistirse a esto dice que constituye resistencia a la fiscalización cualquier acción u omisión que obstaculice o impida a la Contraloría General de Cuentas a través de sus auditores el cumplimiento de su acción fiscalizadora a que se refiere el artículo 2.7 de la presente ley. $40,000 quetzales a $60,000, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales
que se le deriven. Asimismo, el artículo 39 nos habla de las sanciones, donde dice que la Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresan en la cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas al control de fiscalización. Es decir, que el que incurra en las sanciones que establece esta ley, se le descontará, entiendo, del sueldo que él percibe, si son trabajadores públicos que perciben un sueldo del Estado. Y en ese artículo se mencionan todas las faltas en donde se menciona el porciento que se le descontará a cada sueldo de aquellos trabajadores del Estado. Y para aquellas personas que no son trabajadores del Estado, dice que no sean funcionarios o empleados públicos o que perciban salario o sueldo del Estado. Cada salario expresado como sanción en el presente artículo será equivalente a 10 salarios mínimos para aquellas personas que no son trabajadoras públicas. Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley se aplicarán sin perjuicio de proceder en forma inmediata a la presentación de las denuncias o querellas penales que correspondieran al existir menoscabo o que afecten el proceso de la comisión de delito tipificado en las leyes correspondientes. Los criterios para la imposición y disminución de las sanciones que se establecerán en el reglamento de la presente ley. Asimismo, existe un procedimiento para la imposición de dichas sanciones. El artículo 40 dice que para establecidas en esta ley u otra norma jurídica aplicable, el infractor por el plazo de 5 años. Si a la audiencia se solicita apertura a prueba, esta se concederá por el plazo perentorio de 10 días hábiles improrrogables, los cuales empezarán a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura a prueba. Vencido ese plazo para la evacuación de la audiencia o transcurrido el periodo de prueba, la Contraloría General de Cuentas resolverá sin más trámite dentro de los 5 días siguientes y procederá a notificar resolución a más tardar dentro de los 30 días posteriores al de la emisión de la resolución. También se puede dar otro medio, si no es sancionado, se puede dar el convenio de pago establecido en el artículo 40. La Contraloría General de Cuentas podrá suscribir convenio de pago con la persona sancionada, el cual no puede exceder de 24 meses, donde se pactarán las facilidades para que el sancionado pueda cumplir con el pago de la sanción impuesta. Este beneficio se podrá otorgar siempre que así lo solicite el sancionado y justifique las causas que le impidan el pago de la sanción impuesta. Para aquellas personas que son reincidentes en las sanciones, dice que después de haber sido sancionada por una infracción establecida en una u otra ley o reglamento por parte de la Contraloría General de Cuentas, incurre nuevamente en la misma infracción. En el caso de las infracciones sancionadas con multa, el reincidente será sancionado además con el incremento del 50% de la primera multa que se le impuso. Asimismo, se encuentran las causas de la responsabilidad. Estas pueden ser por cumplimiento de la sanción, por prescripción de la responsabilidad y prescripción de la sanción y por muerte del infractor. Contra estas sanciones existen los recursos legales. Resoluciones contra el Contralor General de Cuentas procede el recurso de reposición. Contralores, directores, jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas procede el recurso de revocatoria. Esos son los recursos que se dan dentro de estas sanciones.
Por último, tenemos las disposiciones transitorias, que el artículo 45 nos menciona el plan profesional del personal. Los contralores de las cuentas, al inicio de la vigencia de esta ley, no reúnan las calidades establecidas en la misma, deben superar las pruebas de un básico de formación y capacitación profesional para ejercer las atribuciones de auditoría. Ahí está. Agustín, Damaris, Mariela, si me hace favor de encender su cámara. El link les va a empezar a hacer las preguntas. Tengan todos muy bien. Saluda el licenciado Érico Valle. Como la licenciada les envió, yo tengo una maestría de la Da Vinci y una maestría de la María Galvez, y la licenciatura es de la Universidad Rafael Andívar. Ella me pidió apoyo en el sentido de poderles escucharlos a ustedes, cómo expusieron, la manera como expusieron, y de ahí pues hacerles unas preguntas, porque me imagino que el grupo, que son los tres, leyeron toda la ley. Por consiguiente, ustedes saben los aspectos que yo les pueda preguntar. Vamos a empezar con Agustín. Según usted, con sus propias palabras, sin complicarse, ¿qué tipo de institución es la Contraloría? La naturaleza jurídica de la Contraloría. Eso aparece en el artículo 1. Con sus palabras, sencillo, con sus palabras. Según usted. O sea que es una institución pública y es la técnica, y además de eso es descentralizada. Y eso es exactamente lo que dice el texto. Yo pienso que... Según usted, dígame dos aspectos más de lo que es la Contraloría. Usted me dijo ya que es independiente y que es descentralizada. Dígame dos más. La otro es de que tiene libertad en cuanto al manejo de su propio presupuesto. Y el otro asunto es de que su competencia va todo aquello en lo que tenga interés el Estado, ya sea personas individuales, jurídicas, para que sean públicas o privadas, pero media vez haya interés del Estado, pueden ejercer su competencia. Ok. Según usted, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, solo dígame el número de atribuciones que tiene la ley. Solo el número. El número de atribuciones que tiene la ley, eso sí no, tendría que contarlas. Ok, son 28. Pero son 28. Muy bien, don Agustín, le agradezco mucho. Ahí estamos con las preguntas. Igual no se preocupen, solo son preguntas para saber conocimiento. Ya la LIC evaluará y no es para que se pongan nerviosos ni yo los vengo a ponerles, como decimos, el dedo, no. Es para aprender. Todos aprendemos, ¿ok? Le agradezco mucho. Muy bien, ahora vamos con Mariela. Según tú y lo que tú expusiste, ¿cuál es el objetivo fundamental de la Contraloría General de Cuentas, de lo que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas? Tú lo mencionaste. Pues el objetivo fundamental es dirigir y ejecutar los controles que deben llevarse dentro de la Contraloría, ¿verdad? Velar por la transparencia y la gestión. También me recuerdo que decía acerca de las entidades del Estado, ¿verdad? Porque debe de velar porque o sea, dirigir, en pocas palabras, dirigir bien todas las entidades
gubernamentales que tiene a su cargo, ¿verdad? La Contraloría General, por consiguiente, es un ente fiscalizador de todas las entidades públicas, o existe alguna otra entidad que no sea pública que ellos verifiquen. Yo creo que públicas. Ok. Según tú y tú que expusiste también en el artículo 3, ¿cuántos objetivos tiene la ley de orgánica de la Contraloría General de Cuentas? Solo dime el número. 9. Son 9. Ok, Mariela, te agradezco mucho. Ahora va Gracias. Damaris. Tú en tu exposición decías que la Contraloría General de Cuentas sanciona también no solo a entidades públicas, sino que a entidades que no son públicas. ¿Por qué decías tú eso? ¿Qué otras En cuanto a entidades? Por el internet. que se mencionó fue de los funcionarios públicos y a las personas particulares. Mira, pues la ¿O Contraloría, de qué es lo que me... la Contraloría General de Cuentas es un ente que fiscaliza solo entidades públicas que estén en el ambiente público. No va a fiscalizar ninguna entidad privada porque no tiene competencia. Fue creada para fiscalizar entidades públicas. Tú también decías y hablabas de lo que era la infracción y las sanciones. Según tú, ¿cuál es la diferencia en el régimen sancionatorio entre infracción y sanciones? Una sanción puede ser lo que es como una multa, y infracción es digamos, a los que forman parte de los funcionarios públicos, a los que se les puede poner una infracción por las faltas que ellos cometieron. Las dos son sancionatorias, a las dos implicaría una sanción económica. Yo creo que sí. Ok. Está bien, Damaris, te agradezco mucho la atención. Estamos listos con el grupo. Vivi, no sé, ya está. Pueden apagar sus cámaras, Damaris, Agustín y Mariel. Luego vamos a hacerle una serie de preguntas. Licenciada, disculpe. Diga. Pues fíjese que yo le había enviado unas preguntas para el licenciado, para que nosotros tenemos dudas de esas, de repente al final tal vez Sí. podría considerarlas y contestarnos. Sí, no, ustedes las preguntan, solo esperemos de que expongan el siguiente grupo y ustedes le cuestionan a Lix si me hacen favor. Vivi. Buenas noches. Buenas licenciada, noches. licenciado. ¿Solo usted va a exponer o Lilian también o Wilson no? Solo yo, licenciada. Ah, va. Ya, ¿verdad, licenciada? Puedo dar inicio. Sí. Y buenas noches a todos, compañeros, licenciados. Les voy a hablar un poco sobre la ley orgánica del presupuesto, el cual es el decreto 101/97 del Congreso de la República de Guatemala. Esta ley entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Tiene como base constitucional para su creación el artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual establece
que la ley orgánica del presupuesto debe regular, entre otros, los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, así como la deuda pública, las formas de comprobar los gastos y la recaudación de los ingresos públicos. Y de acuerdo al segundo considerando de esta ley, la ley orgánica del presupuesto, dice que el presupuesto como instrumento de planificación y de la política económica, así como gestión de la administración fiscal del Estado, requiere una legislación adecuada que armonice en forma integrada con los sistemas de contabilidad gubernamental, tesorería y crédito público, y los procesos de producción de bienes y servicios del sector público. La ley en mención es el decreto 101/97, el cual consta de 7 títulos y 82 artículos. Asimismo, algunos de estos títulos se dividen en capítulos y secciones, pero en esta ocasión les estaré tratando las partes más esenciales de la ley. En el primer título contiene las disposiciones generales. El artículo 1 establece que el objeto y la finalidad de esta ley es normar los sistemas presupuestarios de contabilidad integrada, gubernamental, tesorería y de crédito público. Asimismo, el artículo 2 establece el ámbito de aplicación de la ley, como lo son los organismos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, por ejemplo, las municipalidades, ¿verdad? Entre otras. En el título 2 encontramos la relación al sistema presupuestario. El artículo 9 establece que el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad especializada que corresponde, en este caso sería el órgano rector, también encontramos en el artículo 9 las funciones del órgano rector. En el artículo 10 establece que el presupuesto será anual para las entidades y también regula lo que debe de contener de una forma generalizada, ¿verdad? Los presupuestos. En la sección 2 del título 2 regula la formulación del presupuesto en aspectos como las políticas presupuestarias. En el artículo 20 establece la presentación del anteproyecto del presupuesto, ¿verdad? En el artículo 21 también hace mención de la presentación del proyecto como tal. Y el artículo 24, lo relativo a la falta de aprobación del presupuesto, el cual establece, ¿verdad?, que a falta de aprobación del presupuesto y cierre al inicio del año fiscal siguiente, regirá nuevamente el presupuesto del año anterior, el cual podrá ser modificado por el Congreso. También en la sección 3 del título 2 encontramos lo regulado, la ejecución del presupuesto, que de acuerdo con las normas técnicas y periódicas que para efecto de la programación de la ejecución establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades y los organismos que financieramente dependen total o parcialmente del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Esto lo encontramos en el artículo 30. También el artículo 31 nos regula la utilización de ingresos que perciban las diferentes instituciones. Producto de su gestión se ejecutará de acuerdo con la percepción real del mismo. Como por ejemplo, ¿verdad?, acá podríamos mencionar todos los ingresos que tienen las municipalidades en base a sus arbitrios, impuestos y tasas. También el artículo 32 nos establece todas las modificaciones
y transferencias que deberán de ser remitidas a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de los 10 días siguientes de su aprobación. También el artículo 32 nos menciona la modificación o transferencias interinstitucionales, las que ya están aprobadas, ¿verdad? Deben de ser publicadas dentro de los 15 días siguientes de su aprobación. Y también el artículo 32 bis nos establece los recursos públicos que se trasladen en calidad de aportes del sector privado y del sector externo. Se realizarán bajo responsabilidad de las entidades de la administración central, empresas públicas, entidades autónomas y descentralizadas. Dichas entidades deberán registrar el sistema de contabilidad integrada en SICOIN. La información siguiente. Está el nombre o razón social, nombre del representante legal y el número de identificación tributaria. También deberá de informar el número y la fecha del que ampara el traslado de estos recursos. Asimismo, el monto de la transferencia y el inciso D, el objeto, las metas e indicadores y resultados de esta transferencia y los números y fechas de la resolución por medio del cual se prueba la programación y la reprogramación de estos fondos. Asimismo, el artículo 34 nos establece la evaluación presupuestaria que comprenderá básicamente la medición de los resultados, tanto físicos como financieros, obtenidos en los efectos producidos, el análisis de las variaciones, observaciones, con la determinación de la causa y la recomendación de medidas correctivas. También el artículo 35 nos hace mención de la evaluación permanente interna que debe de realizar cada organismo del Estado y los antes comprendidos en la presente ley. El Ministerio de Finanzas Públicas evaluará la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y de los presupuestos de las entidades, con excepción de las municipalidades del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela Nacional Central de Agrícola, tanto en forma periódica durante la ejecución como al cierre del ejercicio, para lo cual considerará la situación económica y de las finanzas públicas. También el artículo 36 menciona, ¿verdad?, la liquidación del presupuesto. Esta liquidación son de las cuentas del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Este se cierra el 31 de diciembre de cada año. Asimismo, el artículo 37 nos habla sobre los gastos comprendidos y no devengados hasta el 31 de diciembre de cada año. Previo análisis de su situación, podrá trasladarse el ejercicio siguiente imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. También el artículo 38 nos hace mención de lo mismo, de que los gastos de efectivo que pertenecieran en la caja de las dependencias del Estado hasta el 31 de diciembre de cada año y que no correspondieran a las obligaciones pendientes de pago a esta fecha, estos saldos, ¿verdad?, deberán de ser debidamente documentadas y deberán de ser reiterados a la Tesorería Nacional. El artículo 40 también nos hace mención del régimen presupuestario de las entidades descentralizadas y autónomas, donde nos establece, ¿verdad?, que
que las entidades descentralizadas presentarán su proyecto de presupuestos de ingresos y egresos al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El organismo ejecutivo los aprobará antes del 15 de diciembre de cada año y ordenará publicar en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo correspondiente. Todas las modificaciones y transferencias presupuestarias deberán de ser notificadas a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso de la República. Asimismo, el artículo 42, que nos habla de las entidades sujetas al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, con las características donde establecen los plazos y contenido que determina el reglamento, los informes de las gestiones físicas y financieras del presupuesto. Los organismos y entes normativos de la ley del presupuesto no podrán realizar aportes o transferencias a otros entes del sector público cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de la ley del presupuesto. Esto lo encontramos regulado en el artículo 44 y también el artículo 45 bis, que nos habla sobre los recursos asignados de aporte a los consejos departamentales de desarrollo. Deberán designarse para la ejecución de obras y sus desembolsos deberán responder a los informes de avances físicos. Acá quisiera hacer un ejemplo. Por ejemplo, en las municipalidades, ¿verdad? Existen proyectos municipales con fondos municipales y proyectos de consejos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que cada 15 de diciembre, por ahí, hacíamos un informe, ¿verdad? Con todos los proyectos ejecutados en ese año, ¿verdad? Y se aclaraba, así como lo establece acá la ley, con informes, tanto físicos como financieros, de los avances obtenidos hasta el 31 de diciembre del año, ¿verdad? Cuánto era el avance físico, financiero y físico. Y recuerda que muchas veces, casi siempre, el problema era financiero, porque tal vez físicamente las obras estaban ejecutadas al 100%, pero por la falta, ¿verdad?, de los ingresos financieros, pues a veces solo se tenía un 70%, un 80%. Incluso recuerdo una vez que solo se llegó a tener 50% de avance financiero en un proyecto. Entonces, pues esto causa pues un poco de problema, ¿verdad? Porque físicamente ya estaba al 100%, pero financieramente no. Esto lo encontramos regulado en el artículo 45 bis, también el artículo 46, que establece, sin perjuicio de la autonomía, que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberán de adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el organismo ejecutivo, las municipalidades remitidas al Ministerio de Finanzas Públicas, el Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas sus presupuestos de ingresos y ingresos aprobados. En el título 3 se regula lo relativo al sistema de contabilidad gubernamental, que de acuerdo al artículo 48, el sistema de contabilidad permite el registro de hechos presupuestarios, permite tener información como números, cifras, costos, gastos, entre otros, ¿verdad? Para tomar decisiones administrativas, para ejecutar control y para informar sobre la gestión pública.
Asimismo, el título 4, podemos encontrar lo relativo al sistema de tesorería. Según el artículo 54, el sistema de tesorería son las normas y procedimientos relativos a la administración de los recursos públicos. El artículo 55 nos dice que el órgano rector de la tesorería es el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional, y esta tiene como competencia para reprogramar, programar, coordinar, orientar, controlar, entre otras actividades, los flujos de los ingresos y egresos y ejecución del presupuesto. El título 5 establece lo relativo al sistema del crédito público. Según el artículo 60, regula las operaciones de endeudamiento del Estado para captar medios de financiamiento. Y por último, cabe mencionar que el título 6 trata lo referente al régimen de remuneraciones de funcionarios y empleados públicos. Y en el título 7 del decreto 101/97 se establecen las disposiciones finales y complementarias que surgieron de la creación de esta ley, como las sanciones del 5% al funcionario que incumpla con las obligaciones presupuestarias contenidas en la ley, y la vigencia de la misma, que como ya lo mencionamos, ¿verdad? Entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Y esta es mi exposición. Deje su cámara encendida, Vivi, entonces. Pregúntenle, Lic. Bueno, buenas tardes, Vivian. Buenas tardes, licenciado. Deja tu cámara prendida. Es que creo que no es muy buena señal, entonces lo escucho bien, pero todavía no me veo. Ok, estuvo bien. Creo que manejaste adecuadamente todo el tema de la ley siendo tan grande. Con tus propias palabras, según tú, ¿qué pasaría si no tenemos presupuesto? Uy, si no tuviéramos un presupuesto, pues yo creo que no podríamos, ahí sí que cumplir, ¿verdad? Los objetivos que tiene esta ley, como saber administrar los ingresos y los egresos del presupuesto del Estado. Y no habría un control entre los gastos y los ingresos. Yo creo que esto sería un caos total para el país en general. Correcto. ¿Cuáles de los 5 principios que existen del presupuesto, tú puedes decirme 2? Principios. Ajá. Tú los mencionaste. Acabas de decir uno en lo que dijiste de qué pasaría si no teníamos presupuesto. El control y la administración. Va. Uno es responsabilidad fiscal, el otro es eficiencia de ingresos y gastos, que es lo que tú acabas de decir. Efectividad en el gasto público. Debe ser un presupuesto dinámico y perfeccionamiento continuo. En base a estos 5 principios, el presupuesto debe funcionar adecuadamente, ¿correcto? Sí. Va. Con tus palabras, sencillo. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley Orgánica del Presupuesto? Pues para mí que el objetivo principal es administrar, programar, reprogramar, controlar los ingresos y los egresos del presupuesto del Estado de la República de Guatemala. Correcto. Sí, está bien. Muy bien, Vivian. Gracias por tu atención. No sé si ahí estamos. Sí. Solo, licenciada, que yo traté, ¿verdad? Pues de generalizar un poco de la ley, porque como mis otros compañeros, pues no
estuvieron presentes, ¿verdad? Entonces, Yo siento que lo hizo bastante bien y la felicito por eso. Y a pesar de que expuso sola, lo hizo muy bien, resumió la ley y en lo particular la felicito y voy a ver si todavía puedo subir a la plataforma que está muy saturada para cambiarle la calificación que ya le había puesto Vivi. Y si no, lo voy a compensar con su examen parcial, el final. que yo le había puesto 8, pero por el análisis que habían hecho, entonces yo le voy a dejar los 10. Si ya no puedo subir a la plataforma, entonces yo se los debo para el examen final, que se los voy a colocar ahí. Y en lo personal, la felicito. Muy bien. Bien. Gracias, licenciada. Entonces, jóvenes, si tienen alguna pregunta, Agustín, de hacerle a Lic, y ustedes también, compañeros, si tienen alguna pregunta además de Agustín, que quieran preguntarle a Lic en base a la Contraloría, en base a su experiencia. Él es el tesorero, el director financiero de la municipalidad de aquí de Mataquescuintla. Entonces quisiera que nos enfocáramos a preguntarles algo de la ley, de la Contraloría, de las sanciones, lo que ustedes necesitan saber. Las preguntas que les hizo el LIC, tal vez podrán pensar que muy sencillas, pero ¿saben una cosa, patojas? Así es como lo evalúan a uno en una terna de un examen privado. A veces las preguntas menos esperadas piensan que les van a hacer preguntas que se van a enfocar en algo que llame la atención, y a veces son preguntas mínimas, pequeñas, que ni siquiera por la mente de uno pasaron. El IC les hizo preguntas cajoneras de examen de privado, o sea, cuáles son los objetivos, cuántos artículos, y son preguntas cajoneras que quién se iba a poner a pensar. Yo no leí, yo solo analicé, interpreté cuáles eran los objetivos, cuáles eran las atribuciones, pero nunca las conté. Entonces, esos son bases para ustedes que aprendan cómo es, y preguntas sencillitas que ahí los van analizando, ya qué tanto saben los de la terna. Diga, Mari. Buenas noches, licenciado y licenciada. Solo me gustaría saber los principios que mencionó el licenciado de la ley, porque no mucho le escuché por la lluvia. De la ley del presupuesto. Sí. Sí, exacto, lo de la ley del presupuesto. Responsabilidad fiscal, consistencia de ingresos y gastos, eficiencia y efectividad en el gasto público, debe ser un presupuesto dinámico y perfeccionamiento continuo. Gracias, licenciado, muy amable. Claro, para servirte. Diga, Agustín. Dos cosas muy puntuales. En el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, se habla de algunas entidades del sector público que están sujetas por ley a otras instancias de fiscalización. Entonces yo necesito saber cuáles son esas entidades del sector público que están fuera del alcance de la competencia de la Contraloría General de Cuentas. Para eso, por una parte. Y por la otra parte, no sé si de repente él tiene alguna experiencia en cuanto en qué casos es común la interposición de recursos de reposición y revocatoria. Únicamente. Okay. Muy bien, Agustín. Las leyes, como ustedes saben, en determinado momento la Contraloría tiene competencia para fiscalizar a todo ente público. Pero como todo ente público, la mayoría de entidades públicas buscan mecanismos de cómo salvaguardar información o salvaguardar sus propios intereses.
Recuerden que la mayoría de las instituciones públicas están normadas por demasiadas leyes que a la hora que ustedes son fiscalizados por la Contraloría, ellos se apegan a lo que ellos dicen, no a lo que muchas veces dice la ley. En este aspecto, en donde encuentran mucho choque o mucho roce, es en los fideicomisos o cuando reciben dinero de instituciones internacionales. Ese dinero no es sujeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas. Un ejemplo muy claro es, yo estuve en una MUNI donde nosotros recibimos los 4 años euros de Noruega por parte de ayuda y apoyo para el tema de mujeres y para el tema de medio ambiente. Pero la Contraloría General de Cuentas, cuando llegó a fiscalizar, nunca nos fiscalizó el dinero que nosotros recibimos. Más lo único que nosotros hacíamos era enviar un informe detallado, circunstancial, con copia de todos los documentos, llámese facturas, llámese órdenes de compra, llámese gastos recurrentes, dependiendo del gasto que fue creado, para qué se usó, fotos, para que la propia institución en Noruega pudiera fiscalizar los recursos que nos habían enviado. Y por supuesto, ellos mandaban a una persona que venía a sentarse para ver cómo fiscalizar este tema, el dinero que se recibía. Pero la Contraloría le es bien complicado, bien difícil poder verificar este dinero que reciben de instituciones, las municipalidades o algún ente del gobierno, y en este caso los fideicomisos que guardan, y como hay una ley específica para eso, guardan mucha información que no son apegados a la ley de la Contraloría. Entonces ahí es donde entran en roce y en choque y no pueden ser fiscalizados. La otra pregunta que hizo, disculpe, ¿cuál es? Es respecto a los recursos de reposición y revocatoria, si usted ha tenido alguna experiencia en eso. Se basa en la Contraloría cuando tenés una sanción ya emitida, pero bueno, aquí vamos a caer en un aspecto muy importante, Agustín. Era lo que yo te decía. Cuando viene un licenciado a la Contraloría General de Cuentas, llámese en una municipalidad, llámese en un ente de gobierno, llámese en un consejo de desarrollo. En un consejo de desarrollo yo estuve también trabajando. Yo fui vicegobernador en Sololá en el 2007. Y ellos se apegan a lo que dicen las normas o la ley de la Contraloría o lo que a ellos les conviene. Nos pusieron una sanción muy drástica de casi más de $500,000 de quetzales por no manejar adecuadamente y administrativamente los informes circunstanciales de los proyectos. Cuando esta información se fue, ellos apegaron y pusieron que era una sanción de $500,000 para todos, llámese el director, llámese al gobernador, llámese al financiero y al supervisor de obras. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos una revocatoria, hicimos un apego que se llama, se me fue el nombre. Bueno, la cosa es de que nosotros pedimos no una contrarrevisión, sino que nosotros nos expusimos a hacer un requerimiento a la Contraloría en el cual, con fundamento a derecho, nos hicieran, nosotros presentamos pruebas después de todo el proceso que pasó, determinando ellos en jurídico la revocatoria de lo que había hecho el auditor en este caso, rebajando la sanción a una mínima que fueron 15,000 quetzales. Ese es el único fundamento, la única experiencia que he tenido en el cual le hemos hecho una revocatoria a la Contraloría, y sí ha pasado, pero sí lo hemos hecho con apertura de pruebas. Gracias, licenciado. Estoy para servirles. Y jóvenes, señores, para mí es un gusto. Como decía la licenciada, yo estoy en la mejor disposición de poderlos apoyar y ayudar en todos los temas de acuerdo al conocimiento que uno tiene. No es fácil trabajar en las instituciones públicas, ya que primero somos mal juzgados muchas veces. Segundo, la Contraloría General de Cuentas no respeta los criterios de uno. Ellos dicen que eso es rojo, es rojo. Felicitarlos porque yo estaba preguntando en qué nivel van, y la verdad es de que es de admirar. Es complicado a veces con familia o con trabajo estudiar, pero
hay que seguir para adelante. Acuérdense que cuando uno empieza algo hay que terminarlo. Los felicito, muchas gracias por compartir conmigo este día y que todo les salga bien. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pues pregunta como tal, ¿no? Pero agradecerle al ICA ahí por su tiempo y se nota que tiene bastante conocimiento en el tema. La verdad que sí. Y le agradezco porque no me dio tiempo de decirles a ustedes pues que le dieran los agradecimientos a LIC. Tiene mucha experiencia y mucha capacidad para todos. Y ya que ustedes no le van a hacer una pregunta, yo sí se la voy a hacer porque es una pregunta que legalmente a ustedes, estudiantes de Derecho y de las leyes que analizamos, especialmente de la Contraloría, porque a veces, como dice el LIC, somos prejuzgados por estar atrás de un escritorio, pero a la vez no sabemos, los auditores ellos vienen a imponer. Yo les he dicho a ustedes, como él decía, si es rojo y aunque sea azul, hay que respetar que es rojo. En cuanto a las sanciones LIC, por ejemplo, ¿qué tipo de sanciones tiene usted? ¿Cuánto ha pagado? ¿Por qué lo han sancionado? En base a toda su experiencia que usted ha tenido. Ok. En la mayoría de sanciones, yo trato de llevar de acuerdo a ley, apegado a ley, todo lo que yo tenga que hacer, fundamentado y por supuesto mandar todos los informes que tengan que enviarse a todas las instituciones públicas. Por lo regular, las sanciones que a uno, dependiendo del tipo de salario, así le pueden poner las sanciones. La mayoría de veces oponen un porcentaje de un 2, un 5, como le pueden poner el salario completo a uno de sanción. A la hora que uno tiene una sanción, uno va a la Contraloría y pide una rebaja. Dependiendo del tipo de decreto, dependiendo del tipo de sanción, la rebaja puede llegar a un 60%. Claro que con un buen conecte podemos optar a veces al 80 o al 90% de rebaja de sanciones. Algo muy importante cuando uno trabaja en instituciones públicas es que siempre sean sanciones, nunca una denuncia, porque las denuncias son un mundo de complicaciones porque ya entra el Ministerio Público y genera un proceso en el cual puede manchar como que no puede manchar, pero lleva procesos hasta de 5 años en los cuales le perjudica a uno en un proceso que lleva. Y siempre hay que luchar por demostrar de que uno está en lo correcto y hacer las cosas correctamente. Pero las sanciones pueden variar. Van a ser de acuerdo al salario que uno tenga, así van a ser las sanciones que vayan a imponer. Gracias. Si no hay otra pregunta más, entonces damos por finalizada la clase. Le agradezco, William, por tomar la palabra y darle los agradecimientos a LIC. Para mí, yo desde el principio que vi que estaban estas dos leyes, yo ya le había pedido favor a él de que me apoyara, pero a veces por el tiempo, a veces le dan 7, 8 de la noche trabajando, y hoy pues hizo el espacio para estarnos acompañando aquí. Espero, yo siempre he buscado la manera con ustedes de que vengan alguien, a pesar yo no tengo práctica en muchas cosas, pero sí que compartan y que a través de eso pues ustedes vayan ganando experiencia. Es la última vez que nos vemos virtual, porque posiblemente hay un 90% de que la del otro semestre sea presencial. Entonces, les agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia, todos estos meses que hemos compartido. Espero que el próximo semestre todavía siga compartiendo con ustedes, y si no, pues ustedes siempre saben que cuentan conmigo, que yo estoy para apoyarlos. Es un grupo que yo siempre he admirado, siempre se los he dicho, y espero contar con ustedes. Que ustedes cuenten conmigo también, a pesar de yo les tengo un gran cariño, admiración, y estoy para servirles. Entonces es la última clase que nos vemos virtuales, y el examen nos toca el jueves a las 7.
Cualquier cosa, pues me escriben al chat y finalizamos entonces el semestre. Y yo siento que la zona, pues la mayoría está muy bien. Son algunos que les faltan unos que otros puntitos, pero de ahí están re bien. Entonces, nos vemos, patojos. Feliz noche y que la próxima semana les vaya bien en sus parciales y que terminen. Yo creo que las tareas ya finalizaron porque hoy se cierra la plataforma. Entonces, muchos éxitos en sus exámenes. Gracias a usted, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche.